Vamos a hacer un segundo ejemplo de cálculo de los extremos relativos de una función. Sea la función f de x igual a x cuadrado partido de x menos 1. Para estudiar los extremos relativos de esta función, lo primero que tenemos que hacer es calcular su derivada. La derivada de esta función, que es el cociente de dos funciones, ya sabéis que es la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada partido por la de abajo al cuadrado. Si hacemos las operaciones, esta derivada nos queda nos queda x cuadrado menos 2x partido todo por x menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos que ver cuando esto se hace 0 y esto será 0 cuando el numerador sea 0. Por tanto, tendremos que resolver para que f' de x sea 0, habrá que resolver la ecuación x cuadrado menos 2x igual a 0. Bien, esto tiene dos soluciones que serán x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 2. Estos son los dos posibles candidatos a máximo y mínimo relativos. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es ver qué ocurre con la segunda derivada en estos puntos. Entonces, calculamos la segunda derivada de esta función, que eso lo debéis de hacer vosotros. Yo voy a dar la solución de la segunda derivada. Bueno, pues la segunda derivada es 2 partido de x menos 1 elevado al cubo. Tened en cuenta que esta derivada se ha hecho derivando esto y simplificando al máximo. Bien, vamos a ver qué ocurre en el punto x sub 1 igual a 0. X sub 1 igual a 0. Pues tenemos que la derivada en 0 vale 0, la primera parte de la condición de extremo relativo. Y después tenemos que ver qué ocurre con la segunda derivada. La segunda derivada de f de x en 0 será igual a, sustituir aquí, será 2 partido de 0 menos 1 y todo esto al cubo. Bien, pues esto será 2 partido de menos 1, que es igual a menos 2, por tanto es negativo, menor que 0. Hemos obtenido que x igual a 1, su derivada es 0 y que su segunda derivada es menor que 0, por tanto lo que hay en ese punto será un máximo. Un máximo relativo. En el punto 0 f de 0, que debéis vosotros calcular f de 0. Veamos qué ocurre en el siguiente, veamos qué ocurre en el punto x igual a 2. X sub 2 igual a 2. Pues bien, la primera derivada en ese punto valía 0, es decir, cumple la primera parte de la condición de extremo relativo y vemos qué ocurre con la segunda derivada, que será 2 partido de 2 menos 1 al cubo. Y esto es igual a 2, que es mayor que 0. Por tanto, la primera derivada es 0 y la segunda mayor que 0. Tenemos que hay un mínimo
un mínimo relativo en el punto 2 f de 2. Por tanto, tenemos que la función que teníamos al principio tiene dos extremos relativos, un máximo relativo en 0f de 0 y un mínimo relativo en 2f de 2. Espero que haya quedado claro cómo se calculan los extremos relativos de las funciones.